Como ya pueden ustedes ver allí, el título de nuestro tema en esta mañana es Emuná Shelema. Como dice, fe íntegra, fe completa, ¿de acuerdo? Fe absoluta, Emuná Shelema. Ok, sobre eso va a tratar nuestro tema en esta mañana. Como siempre, les pido que tengan sus escrituras en sus manos para, si necesitamos de leer la escritura, ustedes puedan hacerlo. Vamos a empezar. Nuestro tema, Emuná Shelema, fe completa, fe íntegra, va a estar basado en Shemot, capítulo 14, verso 15 y verso 16. ¿De acuerdo? Dice así, y dijo el Señor a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel que marchen, mas tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en lo seco. Pues bien, Hashem, nuestro Padre, hermanos, pidió a los hijos de Israel, nuestro pueblo, que marcharan y se adentraran dentro de las furiosas aguas del Yam Suf, del mar de las cañas. Entonces, una vez que entraron, Moshe cumple la orden de Hashem de dividir las aguas. Por eso es que el texto dice, mas tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Así que, ¿cuándo va a ocurrir el milagro de que Hashem abra las aguas del mar? Precisamente después de que los pies de nuestro pueblo pisaron las aguas del mar. Así lo interpreta, mis amados hermanos, el Midrash. El Midrash dice que una vez que los hijos de Israel pusieron sus pies en el mar, entonces el mar fue abierto para ellos. Dice el Midrash, el Rabá, sobre Bereshit 21:10, dice, y no se les partió el mar a los hijos de Israel hasta que se adentraron en él y las aguas llegaron hasta las narices, hasta sus narices. Eso es lo que dice el Midrash. Porque obviamente el Midrash entiende, mis amados hermanos, que antes de que Am Israel cruzara el Yam Suf en seco, primero debieron avanzar en medio del agua. Entonces, y que luego Moshe, obviamente, les partió el mar para cruzar en seco. Entonces, en esta ocasión, vamos a ir con la idea del Midrash para poder transmitir la enseñanza en esta mañana. Que de hecho, mis amados hermanos, esto que vemos que dice el Midrash es una actitud de Hashem que vemos que se repite en las Sagradas Escrituras y también con nuestro Rabbi Yehoshua. Por ejemplo, esto se repite con Abraham e Isaac su hijo en Akedat Isaac, con nuestro Rabbi Yeshua, entre él y sus discípulos y sus talmidim. Entonces, la idea del Midrash es que cuando Hashem le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel que marchen. Entonces, todavía estaban las aguas y el pueblo comenzó a avanzar. ¿Y hasta cuándo Hashem abrió para ellos el Mar Rojo? Hasta que el agua les llegó a sus narices. Amén. Hasta que el agua les llegó a la vida.
Y entonces Moshe partió el mar para ellos. Eso es lo que señala el Midrash. Entonces, esta idea nos va a servir mucho, mis amados hermanos, para lo que queremos presentar en esta mañana. Ok, entonces, quiero decirles, mis amados hermanos, que uno de los enigmas más asombrosos que a veces nos genera asombro, perplejidad y desconcierto en nuestra mente, es algo referente a la conducción de Hashem sobre el universo. Esto es, la manera en que nuestro Padre conduce el mundo, cómo Dios maneja el mundo, cómo Hashem es, mis amados hermanos, que hace las cosas. De hecho, en una ocasión Moshe le dijo a Hashem: yo quiero saber cómo conduces el mundo, cómo te manejas, porque cuando reflexionamos sobre las cosas que suceden, entonces decimos: ¿por qué Hashem hace esto? ¿Por qué Hashem permite esto? Entonces, uno de los enigmas más asombrosos es precisamente eso, cómo Hashem maneja el universo. Entonces, es casi seguro que jamás vamos a comprender la razón y el porqué de los sucesos, de las cosas que se desarrollan de manera, diríamos, asombrosa y nos generan, como dicen, mucho asombro. Y mis amados hermanos, pero la forma en que Hashem maneja el mundo, pues encierra enigmas para nosotros. Y bueno, pues algunos de esos enigmas, que podemos mencionar muchos, pero voy a mencionar algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo es que los malvados prosperan? Podríamos decir el éxito de los malvados. Y a su vez, el fracaso de los justos. Muchas veces vemos que los justos se esfuerzan día tras día y sin embargo no prosperan. Y por otro lado vemos que los malvados prosperan. Vemos que a los malvados todo les sale bien y a los justos no les va tan bien. También el que nazcan niños afectados con distintos síndromes. Hoy estamos viendo que nacen más niños con síndromes. Cuando ocurren holocaustos, de hecho en esta semana que pasó, se observó, se meditó sobre el Yom HaShoah, sobre el día del holocausto de nuestro pueblo Israel. Cuando ocurren las expulsiones, obviamente refiriéndonos más a nuestro pueblo Israel, aunque nuestro pueblo Israel no es el único que ha sufrido de expulsiones, mis amados hermanos, muchos pueblos, muchas personas son expulsadas del lugar donde viven. Entonces decimos, ¿por qué Hashem lo permite? Entonces son enigmas, son preguntas que luego nos hacemos. Amén. Los desastres naturales que constantemente azotan a nuestro planeta, también los desórdenes políticos. En muchas naciones, en estos momentos en que estoy hablando, están pasando por esos desórdenes, están sufriendo, mis amados hermanos, la tiranía de alguna persona, están padeciendo el que alguna persona sea ambiciosa y quiera ganar con la venta de armas, en fin, cuánta cosa podríamos decir. El hambre es
es asombroso saber, mis amados hermanos, que mientras en países desarrollados la comida se tira, pues se desperdicia, en muchos otros países el hambre existe, el hambre está allí. Entonces, jamás vamos a comprender las razones, el porqué de los sucesos que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Y que, sin embargo, Hashem así se conduce, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando sobre el éxito de los malvados, me gustaría leerles, es una pregunta que no es actual, siempre se ha hecho, siempre se ha expresado en nuestro pueblo Israel. Por ejemplo, Job en el capítulo 21 dice así, desde el verso 7 al verso 15, vamos a leer, dice Job así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos, sus casas seguras de temor, no hay azote de Dios sobre ellos, sus vacas conciben, no abortan, paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus chiquitos como manada, sus hijos andan saltando al son del tamboril y cítara, saltan y se huelgan al son del órgano, gastan sus días en bien y en su momento descienden a la sepultura. Dicen pues a Hashem: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el poderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Fíjense lo que escribe Job. Job señala, mis amados hermanos, que los malvados prosperan, que los malvados tienen éxito. Y entonces las personas nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿Acaso no dice la Torá que si guardas los mandamientos te va a ir muy bien? Que si andas en los caminos de Hashem te va a ir enormemente bien. Y sin embargo vemos que en la vida no ocurre así. A veces las personas que guardan los mandamientos, inclusive algunos mueren en pobreza. Y sin embargo, como vimos en Job, el éxito de los malvados está allí. Y uno se pregunta, ¿por qué esto es así? Amén. Ahora, ¿se acuerdan del profeta Jeremías? Jeremías, fíjense cómo le pregunta a Hashem. Le dice así en el capítulo 12, verso 1. Justo eres tú, oh Hashem. De hecho, Jeremías se adelanta, le dice: yo sé que tú eres justo, yo sé que tú te conduces siempre con justicia, todas las cosas que tú haces están siempre pensadas, reflexionadas, no hay algo que hagas de manera injusta. Por eso es que empieza así Jeremías y dice: justo eres tú, Hashem, aunque yo contigo dispute. Miren lo que dice: aunque quiero discutir contigo, quiero entrar en pleito contigo en esto que te voy a decir. Y dice: hablaré en perjuicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una pregunta muy antigua, ¿de acuerdo? Y de verdad, nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos habremos preguntado: ¿y por qué es así? ¿Por qué los que no guardan la Torá prosperan, se hacen ricos, tienen vidas holgadas, no se preocupan de nada? Y los que tratamos de guardar la Torá andamos a veces apretándonos las manos porque tenemos necesidades, porque no tenemos cómo pagar la renta, no tenemos cómo ajustar nuestra semana, cada situación por la que pasamos. Entonces,
mis amados hermanos, sobre esto estamos comentando es que uno de los enigmas más asombrosos que nos genera perplejidad a lo máximo, ¿verdad?, en nuestra mente, es cómo Hashem conduce el universo, cómo conduce el mundo. Amén. Cómo maneja el mundo. Y de hecho, ¿quién no quisiera saber? ¿Quién no quisiera entender cómo Hashem conduce el mundo? Ok, entonces, quiero decirles, mis amados hermanos, que profundizar en el tema, diríamos, del proceder de Hashem, de esos procedimientos celestiales, en nuestro pueblo Israel se tiene la idea que es labor de los profetas. Ahora sí que como Jeremías, ¿no? ¿Quieres saber cómo Dios procede celestialmente? Bueno, pues eso es labor de los profetas, dicen los sabios de nuestro pueblo, y de las grandes mentes de nuestro pueblo, de las personas sabias de nuestro pueblo. Dice, como que no corresponde a personas, pues diríamos, con poca sabiduría, quienes pueden adentrarse en conocer los procedimientos celestiales de Hashem, pues los profetas. Y por eso es que los profetas preguntan, ¿verdad? Y nos dicen los sabios de nuestro pueblo que nuestro intelecto está muy lejos de lograr captar el entendimiento, ese entendimiento profundo y recóndito de cómo Hashem maneja el mundo. Entonces, en la mentalidad de nuestros sabios, que Hashem siempre los tenga presente, que sean de bendita memoria, ¿verdad? Ellos nos indican que no se debe indagar sobre la conducción de Hashem sobre el mundo, que no podemos entrar en ese camino, que tampoco se tiene que examinar sus procedimientos. Esto es, Hashem hace las cosas y punto. Tú no puedes entrar en sus procedimientos. Aquí, en este momento viene a mi mente lo que dijo Shaul, ¿se acuerdan? En una de sus cartas, hablando, diciendo, oye, Hashem puede hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra y hacerle al vaso así. ¿Y quién le puede decir algo? ¿Quién puede decirle a Hashem, ¿por qué haces tal cosa? Entonces, los sabios de nuestro pueblo dicen que no podemos tampoco examinar los procedimientos de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos dicen, fácilmente podríamos errar en esos códigos que Hashem tiene para conducir el mundo. Podríamos distorsionar nuestros ojos, nuestra fe, podría distorsionar lo que leen, lo que ven. O sea que podríamos errar, podríamos equivocarnos al examinar los procedimientos de nuestro Padre. Entonces, bajo esta idea, ¿verdad?, nuestra fe, hermanos, en el proceder de Hashem, en cómo Hashem conduce el mundo, es ciega y es incuestionable. Entonces, nosotros creemos firmemente que todas las leyes de Hashem son veraces y son justas. Amén. Entonces, nosotros no podemos, diríamos bajo esto que dicen los sabios de nuestro pueblo, profundizar en esto que estamos señalando. Ahora, viene a mi mente lo que dice Shaul, hablando de que es muy difícil profundizar en el camino de Hashem. Fíjense lo que dice Shaul en una de sus cartas, en este caso, la carta a los romanos en el capítulo 11, del verso 33 al 36. Después de hablar de que
primero tuvo misericordia de Am Israel, luego tuvo misericordia de los gentiles, ¿de acuerdo? Y que a todos los puso bajo pecado para tener misericordia de todos. Después de profundizar en esto, dice así Shaul, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Entonces, Shaul, cuando ya no alcanza a entender a Hashem, cuando ya no alcanza a comprenderlo, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Elohim. Entonces vean ustedes, por eso es que los sabios de nuestro pueblo dicen: no está bueno indagar, examinar los procedimientos de Hashem, porque podríamos equivocarnos, podríamos errar, ¿de acuerdo? Y mucha gente que lo ha hecho, por eso es que cuestiona a Hashem. Dice que Hashem es un Dios injusto, Hashem es un Dios que siempre hace su voluntad, es un Dios malvado, que le gusta castigar a las personas, que le gusta matar personas, que siempre es un Dios, como dicen, que hace berrinche, es un Dios que se goza con la crueldad. Y esto estamos viendo lo que es, porque mis amados hermanos, no están entendiendo el proceder de Hashem. Entonces, nuestra fe en el proceder de Hashem es ciega, es, mis amados hermanos, incuestionable. ¿De acuerdo? Creemos que las leyes de Hashem, todo lo que hace Hashem, todo es verdad, y nuestro Hashem y nuestro Dios Hashem, mis amados hermanos, siempre actúa con justicia. Amén. Entonces, por ejemplo, eso es lo que dice Kefa. Kefa dice, hablando de nuestra fe, dice en la segunda parte de este texto, dice: quien cuando le maldecía no retornaba maldición, hablando Yeshua sobre Yeshua, que soportó, que aguantó todo lo que Hashem tenía preparado para él. Pero ¿por qué aguantó? ¿Por qué se portó? Dice: no retornaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Las leyes de Hashem son veraces, las leyes de Hashem son justas. Y Yeshua dijo: si yo tengo que pasar por esto, si todo esto malo que viene sobre mí, Hashem así lo dispuso, Él es justo. Amén. Así que no está haciendo esto porque no me quiere, porque no me ama o porque es un mal para mí. Así que nosotros debemos saber, todo lo que Hashem hace es para nuestro bien. Pero en nuestra emuná, en nuestra fe, en el proceder de Hashem, siempre debe ser así, incuestionable. Creer fielmente que todas las leyes de Hashem son veraces y son justas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Sin embargo, no obstante esto que señalan los sabios de nuestro pueblo, a pesar de esta recomendación que dan los sabios, está permitido, mis amados hermanos, y se debe analizar la actitud de Hashem cuando la intención es aprender de sus cualidades, de tomarlas como guía y para poder aplicarlas en nuestra vida. Si existe esto, entonces podemos analizar la actitud de Hashem. Podemos tratar de adentrarnos en cómo Hashem conduce el mundo, porque lo que queremos es aprender de sus cualidades, porque lo que deseamos
es tomar esas cualidades y aplicarlas y volverlas normas para nuestra vida. Entonces, después de esta, diríamos, nota aclaratoria, vamos a proseguir con nuestro tema, en el análisis de nuestro tema. Recuerden que estamos analizando por qué Hashem le dijo a nuestro pueblo, y le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te pones a orar en este momento? En este momento no es momento de orar, es ponte en marcha, dile al pueblo de Israel que camine, que se adentre en el mar. Y según el Midrash, entraron en el mar. ¿Y hasta cuándo Moshe abrió el mar? Hasta que las aguas llegaron a sus narices, a sus vidas. Amén. Entonces, vamos a examinar por qué esta idea. Amén. El por qué razón Hashem exigió a los hijos de Israel que entraran primeramente en las aguas furiosas del mar, y tan luego como las aguas llegaron hasta su vida, esto es, hasta sus narices, es una expresión idiomática, mis amados hermanos, les hizo el milagro. Según el Midrash, hasta ese momento se les abrió el mar. Podríamos preguntarnos, ¿con qué finalidad lo hizo así Hashem? ¿Cómo es que hasta que sintieron que estaban por perder su vida, hasta ese momento el mar se abrió para ellos, como dice el Midrash? Entonces, si nosotros vemos, mis amados hermanos, si nosotros analizamos, ya nuestro pueblo había confiado en el poder de Hashem, había creído en su nombre. Entonces preguntamos nuevamente, ¿por qué Hashem está exigiendo más y más del pueblo? Cada vez les exige más. Entonces, para ayudarme a responder estas preguntas que hemos hecho, mis amados hermanos, quiero, por ejemplo, recordarles que esto mismo pasó con Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Abraham Avinu, cuando Hashem le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado, quiero que lo sacrifiques. Entonces, Abraham, quizás todavía no entendiendo lo que Hashem le pide, agarra a su hijo y se pone en marcha camino de 3 días. Y va caminando, y pasa un día, y pasa otro, y Hashem no le dice nada. Hashem permite que Abraham Avinu siga caminando. No obstante, las preguntas de su hijo Isaac, que le dice, llevamos fuego, llevamos leña, ¿dónde está el cordero? Abraham solo se remite, solo le dice, Hashem proveerá, y siguen caminando. Durante 3 días, Abraham puede volverse, Abraham puede cambiar de parecer, y lo lleva. Y cuando llegan al lugar, Abraham se pone a hacer el altar de piedra, busca todo, acomoda todo, y Hashem no le dice nada todavía. Hashem permite que Abraham siga haciendo todos los preparativos. Y mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, Abraham sigue, continúa. ¿Hasta qué momento Hashem detiene a Abraham? Bueno, pues cuando ya está atado a Isaac y Abraham levanta su mano con el cuchillo para degollar a su hijo, entonces hasta que levanta su mano y va a asestar el golpe mortal, hasta ese momento, mis amados hermanos, ¿qué le dice Hashem? Le dijo, detente. Hasta ese momento, o sea, Hashem esperó hasta el último momento, hasta el último instante. Como dicen en mi pueblo, por un pelito, y Abraham sí hubiese sacrificado a su hijo. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que noten es que Hashem
Obviamente Hashem está viendo que Abraham Avinu, desde el primer día que encaminó sus pasos para llevar a cabo esta orden, ve que su fe es enorme, su emuná es enorme, ¿de acuerdo? Entonces no necesita dejarlo continuar. Al segundo día ve que Abraham continúa con esta misma idea. Al tercer día lo mismo, cuando está fabricando el altar, cuando está haciendo todos los preparativos, ve que en el corazón de Abraham hay la intención de sacrificar a su hijo. Entonces no necesitaba Hashem dejarlo hasta el final. Sin embargo, vimos por la Torá que Hashem así lo hace, hasta el último momento, hasta el último instante. Entonces, mis amados hermanos, bueno, todo esto que estoy planteando nos va a ayudar a entender el proceder de Hashem con nuestro pueblo Israel al decirle, marchen, entren al agua, ¿no? Fíjese que hay otro midrash, el midrash Tanjumá, sobre Vayera 22, comenta este midrash que cuando Abraham, también tomando como relación el sacrificio de Isaac, dice que cuando Abraham iba camino al monte Moriah para ofrecer a su hijo Isaac, en calidad de holocausto, porque dice ofrécemelo allí en Olá, ¿verdad? Narra el midrash que el Satán se le apareció en la forma de un gran río a fin de obstaculizarle el paso hacia el monte, porque Abraham iba hacia el monte, ¿verdad? Entonces, como Abraham ya había decidido cumplir la voluntad de Hashem, no se detuvo, a pesar de que las aguas del río iban creciendo. Él se adentró a las aguas, caminó en las aguas, él dijo, estas aguas no me van a detener, comenta el Midrash. Obviamente el Satán siguió incrementando, ¿verdad? El caudal del río, y el río cada vez se hacía más profundo. Entonces Abraham caminó y caminó y caminó hasta que el agua llegó a sus narices. Y en esos momentos críticos clamó a Hashem y le dijo, Hashem, llegaron las aguas hasta la vida. Y hasta ese momento, comenta el Midrash, que Hashem recriminó al Satán y éste se alejó del lugar, desapareciendo con él también el fantasioso río. Eso es lo que dice el Midrash Tanjumá en Vayera 22. Entonces, conforme lo que hemos venido hablando, ¿por qué, mis amados hermanos, con qué finalidad Hashem expone al patriarca Abraham? En esto vamos a tomar lo que dice la Torá. Expone al patriarca Abraham a una prueba tan difícil de sacrificar a su hijo, de caminar 3 días y de esperarse hasta el último momento. Hablando sobre el río, sobre lo que dice el Midrash, hasta en qué momento ayudó a Abraham, hasta el momento en que las aguas llegaron hasta la vida. Entonces, la respuesta que vamos a dar a estos cuestionamientos de cómo Hashem actúa, mis amados hermanos, guarda una fuerte connotación en nuestra creencia, en lo que creemos cotidianamente, ¿de acuerdo? Bien, y podemos decir, mis amados hermanos, que ¿cómo se dice? En varios aspectos de nuestra vida, fíjense que es aceptado el concepto de la parcialidad, pero también en varios aspectos de nuestra vida solamente rige la idea de lo absoluto, del todo, de lo íntegro, de lo completo. Ok, ¿qué quiere decir absoluto?
Absoluto es aquello que excluye toda relación, toda forma o todo uso. Absoluto es aquello que es completo y que no depende de criterios ni de circunstancias. Por otro lado, ¿a qué le llamamos parcial? Pues obviamente denota todo lo contrario de absoluto. Hace relación a una cosa incompleta, variable y dependiente de la opinión de terceros o de las circunstancias ajenas. Ok, entonces podríamos decir que un trabajo, por ejemplo, puede ser parcial, así como una obra o la presentación de un examen. Por ejemplo, a veces nuestros hijos le dicen, pues, en el examen parcial saqué esto. Entonces decimos, ¿qué quiere decir esto? Ok, que es la calificación final. Entonces, en el transcurso de nuestra vida existe lo parcial, pero también existe lo absoluto, lo íntegro, lo completo. En relación a lo completo, mis amados hermanos, por ejemplo, podemos decir que el valor moral de la honestidad, de la decencia, de la fidelidad conyugal, no cabe otra cosa como lo parcial, sino solo cabe lo absoluto. Pues no se puede ser fiel solo por momentos, ni se puede ser decente únicamente en algunas circunstancias. Entonces, una persona no puede ser sincera un momento y luego no ser sincera. No puede ser honesta en los negocios, en unos negocios y en otros negocios no. Entonces, en varios ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Rige lo parcial, pero también rige lo absoluto, lo íntegro, lo completo, y no puede ser de otra manera. Amén. No puede ser de otra manera. Así que ya dijimos que es parcial y ya dijimos que es absoluto. Entonces, una persona que es fiel a su esposa, lo es hasta en los pensamientos. Si en los pensamientos no es fiel, entonces no puede decir que él es fiel. ¿De acuerdo? Entonces, en esto solamente debe ser de manera absoluta. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que solo rige lo absoluto. Ahora, con relación al concepto de la emuná, de la fe, como conocemos esta palabra en español, que toda persona deposita en Hashem, no cabe otra cosa más que lo absoluto. Cuando una persona pone fe en Hashem, esa fe, esa emuná, debe ser emuná shelema, emuná íntegra, emuná completa. Amén. Hermanos, solamente lo absoluto. No puede existir lo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, con relación a la fe, lo que rige es que la fe en Hashem debe ser íntegra, debe ser emuná shelema. Entonces, por ejemplo, el Salmo 20, verso 7, se los leo, dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Hashem, nuestro Elohim, tendremos memoria. Entonces, cuando la gente dice, yo tengo fe en Hashem, yo creo en Hashem, no puede estar confiando, como dice este salmo, en carros, en camellos, en caballos. No puede estar confiando en ello. El que tiene fe o emuná shelema,
mis amados hermanos, dice aquí, mas nosotros del nombre de nuestro Elohim tendremos memoria. O sea, es el único. Así que con relación a la fe en Hashem, solamente cabe lo que es absoluto. Amén. Fíjense que los sabios de nuestro pueblo, Israel, siempre decimos de bendita memoria, establecieron 13 principios de la fe que deben regir la vida de cada judío en todo momento. ¿Cómo expresaron o cómo empiezan estos 13 principios de la fe, mis amados hermanos? La tengo aquí, vamos a ver el Sidur. El Sidur, mis amados hermanos, dice: Ani ma'amim be'emunah shelema. Ani ma'amim be'emunah shelema. Yo creo con fe perfecta obviamente en los 13 principios de la fe de nuestra Torah. Que el Creador, bendito es su nombre, existe y dirige todo lo que existe. Yo tengo fe perfecta, fe íntegra, fe absoluta, que Él es uno y único. Yo tengo fe íntegra, absoluta, que Él no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. Yo tengo fe íntegra, que Él accedió a todos los seres, incluso a los primeros. Yo tengo fe íntegra, que solo a Él hay que rendir culto y a ningún otro ser. Yo tengo fe absoluta que Él conoce los pensamientos de los seres humanos. Yo tengo fe absoluta que la profecía de nuestro maestro Moshe es verdadera. Yo tengo fe absoluta que Moshe fue el más grande de todos los profetas. Yo tengo fe absoluta que la Torah fue entregada del cielo. Yo tengo fe absoluta que la Torah nunca cambiará en ningún momento. Yo tengo fe absoluta que el santo bendito castiga a los malvados y otorga nuestra recompensa a los justos. Yo tengo fe absoluta que el Mashiach vendrá. Yo tengo fe absoluta que en el futuro los muertos resucitarán. Sea tu voluntad, nuestro Elohim y el Elohim de nuestros padres, que sometas nuestras inclinaciones. Ok. Entonces, ¿cómo establecieron los sabios de nuestro pueblo los 13 principios de la fe? Empezando con la frase: yo creo con fe absoluta, íntegra, completa, con emunah shelema, que Dios, y empiezan a señalar. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo, mis amados hermanos, de acentuar por parte de los sabios de nuestro pueblo el adjetivo íntegra, shelema, completa, absoluta? ¿Por qué quisieron enfatizar el adjetivo íntegra, completo, mis amados hermanos? Porque tenemos que decirlo así. Es que el ejercicio de la fe no tolera parcialidades. La fe debe ser única, la fe debe ser únicamente absoluta e íntegra. No puede ser de otra manera. Amén. Porque si la emuná, si la fe no abarca todas las facetas y circunstancias de la vida de una persona, no es completa ni sólida. Si no hay emuná shelema, por eso es que dicen: yo creo con fe íntegra, emuná shelema, que Dios hará esto y esto y esto otro. Entonces, como estamos señalando, si la fe no abarca todas las facetas y circunstancias de la vida de una persona, no es completa y no es sólida. Amén. Porque, ¿cómo puede decir una persona: yo confío en Hashem, yo creo en Hashem y creo en la resurrección? Es un ejemplo que vamos a poner. Pero se preocupa por qué va a comer mañana.
Oye, ¿cómo es que crees en la resurrección de los muertos? Como dicen los 13 principios de la fe, pero estás dudando de qué vas a comer mañana, quién te va a alimentar mañana. Amén. Entonces, pandemia o no pandemia, el que confía en Hashem, el que tiene emuná shelema, dice, el que nos dio de comer ahora, nos va a dar de comer mañana y nos va a dar de comer la siguiente semana. La fe, mis amados hermanos, no tolera parcialidades. La fe debe ser únicamente absoluta e íntegra. Amén. Así que decimos, si la fe no abarca todas las facetas y circunstancias de nuestra vida, no es completa y no es sólida. Amén. Entonces, fíjense lo que estamos planteando. Así podemos decir que si una fe no demuestra la profunda y verdadera convicción de la persona, esa fe finalmente se va a desvanecer ante la presencia de cualquier prueba difícil. Amén. Es por eso, ¿verdad? Es por eso, por ejemplo, que Jacob, Santiago, el hermano de nuestro Rabbi Yehoshua, dice en el capítulo 1, verso 6, dice, pero pida en fe, en emuná, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada en una parte a otra. Nuestro Rabbi Yehoshua, en Meir, en Marcos capítulo 9, verso 23, Yeshua dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo es posible. Al que tiene emuná shelema, todo es posible. El autor de la carta a los Hebreos, como ya dijimos, que no es Shaul, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Hashem, porque es menester que el que a Hashem se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, de otra manera, Shaul va a decir, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Elohim. Entonces, la fe, mis amados hermanos, si no demuestra, como les dije hace un momento, la profunda y verdadera convicción de una persona, entonces esa fe, cuando vienen las dificultades, cuando viene la prueba, entonces, mis amados hermanos, se va a desvanecer. Amén. Se va a desvanecer. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro Rabbi Yehoshua fue probado, que fue llevado al desierto, fue probada su fe. Y su fe fue hallada perfecta, fue hallada completa, fue hallada emuná shelema. Nuestro Rabbi Yehoshua puso toda su confianza en Hashem para salir victorioso de esa prueba. Y entonces esa emuná demostró ser profunda y ser verdadera. Amén. Entonces, miren, tengo aquí un ensayo, un pequeño ensayo para enriquecer la esencia de lo que estamos diciendo, de este concepto de la fe. La fe en el hombre debe ser completa, íntegra. Por eso dice, yo creo con fe perfecta que el Mashiach vendrá, y aunque demore, lo voy a esperar. Amén. Entonces, tengo aquí un ensayo cortito que nos va a ayudar a entender, mis amados hermanos, esta idea. Dos hombres padecen un mal que los mantiene muy atormentados. No obstante, confían y creen que la salvación les llegará y podrán salir triunfantes finalmente de su padecimiento.
La única diferencia que persiste entre ellos es que el primero guarda en lo profundo de su corazón una ínfima duda que tal vez no se salve, mientras que el segundo vive la fe, se aferra a ella y permanece seguro de que el favor, tarde o temprano, llegará. El padecimiento de ambos crece en forma progresiva y la salvación no aparece. El primero comienza a tambalear. Tal vez en esta oportunidad piensa, tendrá que aceptar la desventura que le llega. El segundo, en cambio, sigue en su firme convicción. El padecimiento llega casi al límite de la tolerancia y la salvación parece aún más lejana que nunca. El primero decide en su corazón darse por vencido y resignarse a los designios del destino. Finalmente, se descubre que su fe giraba solo en el plano de la parcialidad, del buen deseo. El segundo, en cambio, permanece inalterable ante la circunstancia y el momento. Su fe es absoluta e invulnerable. En su corazón no cabe la duda de que la salvación aparecerá, pues así como está plenamente seguro que el alba despuntará, también su salvación llegará. Y aun si tarda en llegar, no claudicará, ni desfallecerá, pues tarde o temprano el alba forzosamente tendrá que despuntar y la luz al final del túnel se verá. Bueno, también es necesario decir, después de este pequeño ensayo, que en ocasiones, mis amados hermanos, la salvación que esperamos de Hashem rebasa el límite o quizás incluso nunca llegue. Sin embargo, hemos de saber que pasado el tiempo, cuando la persona mira hacia atrás, hacia el pasado y descubre el gran favor que Hashem le hizo al no concederle la salvación en ese preciso momento o ante aquella circunstancia. O sea, a veces esperamos algo, Hashem no lo hace porque nos va a hacer algo mejor. Claro, obviamente, eso lo puede ver una persona que tiene emuná shelema. Entonces, como dice aquí, esta última persona, ¿verdad? Él está plenamente seguro que el alba va a despuntar. O sea, nosotros cuando nos acostamos estamos completamente seguros que va a amanecer. Aunque a veces se tarde, llegará. Así decía esta persona, la salvación va a llegar. Fíjese que el profeta Isaías 26:3 dice, tú le guardarás en completa paz para el que tiene emuná shelema, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Amén. Entonces, aun si se tardara en llegar, para esta última persona no claudicará, no desfallecerá, pues tarde o temprano el alba, forzosamente, porque así tiene que ser, tendrá que despuntar y la luz al final del túnel se verá. Entonces, con relación, mis amados hermanos, al tema que estamos tratando y pues retomando los cuestionamientos, las interrogantes que hemos señalado, podríamos decir, para ir clarificando nuestro tema, que en este tenor giran las pruebas que Hashem, a las que Hashem expuso a nuestro padre Abraham y a nuestro pueblo Israel cuando les dijo, entren a las aguas. Y que solo les hizo el milagro hasta que las aguas llegaron a sus narices. Amén. Entonces, tanto Abraham, nuestro padre, como los hijos de Israel
tenían que demostrar una fe íntegra, una fe absoluta, emuná shelema, aquella emuná que mueve las montañas, como dijo nuestro Ribi Yehoshua. ¿Se acuerdan? Nuestro Ribi Yehoshua decía, el que tuviere fe como un grano de mostaza, pero esa es íntegra, le va a decir a la montaña, muévete. Amén. Entonces, Abraham vino y nuestro pueblo Israel tenían que demostrar esa fe, esa emuná, aquella que mueve montañas, aquella emuná que resiste las turbulencias, que resiste las dificultades, esa emuná que restituye a los caídos y que fortalece a los débiles, que no obstante las dificultades de la vida, los momentos, las vicisitudes de la vida, los momentos complicados que llegamos a tener, esa emuná que mantiene a toda persona. Porque esa emuná, ellos la debían de proyectar a sus hijos como una emuná, diríamos, diáfana, clara, que se impregnara en su descendencia. Mis amados hermanos, amén. Esa emuná, por ejemplo, que dice el Salmo 94, 22, más Hashem me ha sido por refugio y mi Elohim por roca de mi confianza. Esa emuná que la persona debe tener, amén. Esa emuná que dice el Salmo 37, verso 5, encomienda a Hashem tu camino, espera en Él y Él hará. Esa emuná, por ejemplo, que tenía Job en el capítulo 19, verso 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, aún de ver en mi carne a mi Elohim. Entonces, esa es la emuná que Abraham tendría que pasar, voy a decirlo así, hasta genéticamente, a su descendencia, a sus hijos, el pueblo de Israel. Amén. Entonces, por eso lo probó. Es por esta razón, mis amados hermanos, que Hashem, nuestro Padre, probó hasta el último aliento, hasta que llegaron las aguas a sus vidas, pues deseaba asentar como principio fundamental el concepto de la fe íntegra, de la emuná shelema. Y solo después de que llegaron al nivel de emuná shelema, se hicieron merecedores al milagro. Solo hasta ese momento. Solo hasta que en ellos hubo esa fe absoluta. Amén. No esa fe parcial. Esa fe parcial que creemos en algo que no vemos y sin embargo lo que estamos viendo constantemente, por ejemplo, que Hashem nos alimenta, que Hashem nos está con nosotros, a veces dudamos, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que Hashem prueba a las personas. Y entonces ahora podemos ver cómo es que Hashem en esta parte se condujo, ¿no? Hicimos varias preguntas de cómo Hashem conduce a este mundo que a veces no entendemos. Y decimos, ¿por qué Hashem, hasta que Abraham levantó el cuchillo y estuvo? Algunos dicen, fíjense que en el pensamiento de nuestro pueblo es que el cuchillo llegó a ¿cómo se dice? A lastimar el cuello de Isaac. Hasta ese grado, o sea, hasta ese momento, ¿no? Entonces, Hashem probó a Abraham hasta el último momento porque deseaba asentar como principio fundamental el concepto de que toda persona debe tener fe íntegra en Hashem. Y cuando una persona tiene fe íntegra en Hashem, puede esperarlo todo, puede soportarlo todo, puede inclusive no recibir lo que desea, lo que pide. Amén. Pero él está confiando plenamente
en Hashem. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, de Yair y su hija? Cómo le avisan que ya no moleste a nuestro Ribi Yehoshua, porque su hija ya falleció. Un momento muy difícil para él y obviamente para nuestro Ribi Yehoshua. ¿Qué le dijo Yeshua a Yair, a Jairo, como dicen algunos? Le dice, sigue confiando, ten emuná shelema. ¿Qué hizo Yair? Tuvo emuná shelema. Porque, mis amados hermanos, llega un momento que cuando ya agotaste todos tus recursos, lo único que queda es seguir confiando. Ese es emuná shelema. Amén. Ese es fe íntegra, fe absoluta. Bien, vamos a cerrar nuestra enseñanza, mis amados hermanos. Vamos a cerrar ya nuestra enseñanza. Pues fíjense que se acerca el fin de este mundo como lo conocemos. Obviamente no quiero ser como esos pastores protestantes, fatalistas, no. De hecho, nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. En otras palabras, esperamos el reino del Mashiach, amén, aquí en la tierra. Cuando decimos cielos nuevos, tierra nueva, no estamos hablando de que Hashem va a destruir todo esto, no, simplemente que habrá un nuevo gobierno en donde reine la justicia, exista la paz y sea el reinado del Mashiach. Amén. Entonces, por ejemplo, estamos en el año 5781, ¿sí, hermanos? Sí, 5700. Ya falta poco para que termine pues este sexto milenio, ¿verdad? Entonces, se acerca a su fin. ¿Cómo se dice? Porque al final, este mundo tiene un fin que Hashem ha decretado y tendrá su fin y empezará otra era, una era que estamos esperando con el Mashiach. Amén. Entonces, estamos viendo, mis amados hermanos, que los problemas, las vicisitudes de la vida, todo el tiempo están creciendo aceleradamente. Amén. Nos ha tocado vivir una época en la que estamos siendo testigos de asombrosos desastres naturales que están azotando constantemente nuestro planeta Tierra. Hay tsunamis, hay desborde de ríos, de mares, huracanes, hay temblores. Nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí cerca de la Ciudad de México, hace poco tuvimos un temblor muy fuerte, ¿no? Y estamos siempre viendo que todo se está acelerando. Así que estamos viendo los desastres naturales por un lado, por otro lado estamos, mis amados hermanos, padeciendo ¿cómo se dice?, de los males que hacen los hombres también. Entonces, estamos observando con mucha angustia y con mucha impotencia cómo están creciendo a medidas alarmantes muchas cosas que afligen a la persona. Por ejemplo, estamos viendo que muchas personas se deprimen hoy muy fácilmente, anímicamente están deprimidos, entonces padecen depresión anímica y vemos que esto está creciendo mucho, amén. Fíjense que el Talmud en el Tratado Sanedrín 98.2 dice que los tiempos de las llegadas del Mashiach serán difíciles y penosos. Eso es lo que dicen los sabios de nuestro pueblo. Los días en cuando el Mashiach esté por manifestarse van a ser difíciles y van a ser penosos. Entonces, solo aquellos que se hacen a la fe íntegra, a la emuná shelema, al estudio de la Torah,
a la práctica de la Sedaká son los que van a lograr sortear todas las dificultades, todas las vicisitudes que se nos presenten. Así que, mis amados hermanos, para concluir, vamos a aferrarnos pues a esta fe íntegra, a esta fe absoluta, y vayamos juntos a recibir al Mashiach, Redentor y luz de nuestro pueblo Israel, que sea pronto y en nuestros días. Amén. Pues bien, llegamos al final, mis amados hermanos, de esta enseñanza, y como siempre, espero en Hashem que sea para bien de todos nosotros. Hashem les bendiga a todos, la bondad de Hashem nos proteja, y bueno, todos estemos pasando un hermoso día de Shabbat. Me despido de ustedes. Shabbat Shalom.